Bueno, pues a la producción de este programa le cae tan bien a Alejandro Rosas que ahora lo adelantamos un día. Lo trajimos en jueves. Toca la jarana un son de los meros abajeños, rueda un toro por la arena, pues Zapata es de los buenos. Una rana en un charquito cantaba en su serenata, ¿dónde hubo un charro mejor que mi general Zapata? Y es que hoy, querido Ricardo, es el cumpleaños de Emiliano Zapata. Por eso te adelantaron de viernes a jueves. Claro. ¿Cuántos años habría cumplido hoy? Desde 1879. Haz tú las matemáticas, No. un chorro. No soy la historia, las matemáticas, no. Oye, me llama mucho la atención la perspectiva que estás colocando, porque uno sabe mucho qué hacía Pancho Villa antes de volverse el líder, ¿no? El líder de la revolución. Robaba vacas, salió huyendo del rancho donde trabajaba, pues por un altercado, porque intentaron abusar de su hermana. Hay toda una historia privada de Pancho Villa. Claro. En cambio de Zapata, sabemos bien poquito quién era Emiliano Zapata antes. Y tú lo traes bastante visto. Pero fíjate que sí, es muy interesante porque realmente la figura de Zapata que vendió la historia oficial desde los 30, todo el siglo XX e incluso hoy en día, es que Zapata era un campesino casi que vivía en la miseria y que decide en un momento dado levantarse en armas para defender los derechos propios y los de los pueblos de Morelos. Pero, cosa que contrasta con la vanidad que vemos en estas fotografías, donde va vestido elegantísimo y guapísimo. a ver, seguramente esto va a causar escozor, pero Zapata no era pobre. Punto. Era un pequeño propietario, diríamos, clase media de hoy, porque era ranchero, tenía algunas hectáreas de tierra personal. Tenía caballos propios, era comerciante de pronto, le hacía la charrería. Es decir, esta idea de que solo si eres pobre tienes derecho a reivindicar una causa social se acaba totalmente y así podríamos ir revisando cada uno de los personajes de la revolución. Ahora, también habla bien de Zapata, que haya renunciado a su... haya puesto en riesgo su patrimonio por comandar esa revolución. Claro, del sur. porque ahí sí es muy importante los pueblos. La gente de los pueblos lo elige a él como el representante frente a una situación que sí era muy grave. Las haciendas porfiristas en el estado de Morelos estaban despojando a los pueblos de sus tierras. ¿Por qué? Porque Morelos llegó a ser el segundo productor mundial de azúcar. Entonces imagínate lo que significaba para los hacendados. Claro que hubo despojo, claro que hubo explotación, pero el caso particular de Zapata era alguien muy bien administrado, le gustaba vestir bien. Cuentan sus biógrafos que hay en una cosecha muy buena de sandías que él había tenido. Pues la lana que junta no la compró en carne porque no tuviera para comer carne o en comprarse un nuevo calzón de manta. Se compró una botonadura de plata para su traje charro. Explícame por qué la población, bueno, ya es el término que ha regresado a nuestros días, la población fifí de entonces, la población burguesa porfirista, le tenía mucho más miedo a Zapata, pues que era en efecto un propietario clase mediano de Morelos, que lo que le tenía miedo a Pancho Villa, pues que sí antes había sido bandolero. Hay como una identificación de la burguesía con Pancho Villa que luego da origen justamente a este mito sobre Zapata. Acuérdate que le llamaban el Atila del Sur, ¿no? Sí. Y efectivamente lo que pasa es que sí hay una reivindicación absoluta de la propiedad de la tierra a favor de los pueblos. Entonces, desde los primeros momentos... la bandera de Zapata. Sí, que va a ser siempre, desde 1911, marzo, cuando se levanta propiamente en armas, hasta que lo asesinan en el 19. Pero lo interesante es que desde un principio sí fue a combatir contra las haciendas. Entonces, obviamente, muchos de esos hacendados que vivían en Morelos salieron corriendo a la Ciudad de México y empezaron a esparcir el rumor de que el saqueo, que las violaciones, que el Atila del Sur. Perdón que te lo diga, ¿a la Ciudad de México o a Puebla, que es colindante con Morelos? Y ahí es donde se incendió el mayor temor. No lo dejaron entrar a Puebla, para ver, rodeó Puebla y prefiero negociar. Sí, hoy, que no puede. Sí, eso estaba pensando. Oye, no, pero básicamente donde se transmite toda esta idea antizapatista es la Ciudad de México. Ya. Tanto así que cuando entran los zapatistas en diciembre del 14 a la Ciudad de México, creían que se iba a acabar la ciudad. Y pues llegaron mucho más ordenados que los carrancistas o los villistas en su momento. Pero, por ejemplo, Zapata, su comida favorita era la comida francesa. Iba a un restaurante en Cuernavaca a comerla cuando tenía algo de dinero
y se iba, no tomaba aguardiente que él preparara clandestinamente, le gustaba el coñac francés. Se echaba sus puros no de San Andrés Tuxtla, mandaba a traer habanos. O sea, y eso está bien, eso no le quita mérito, no le quita toda la defensa que hizo de los derechos de los pueblos y la restitución de tierras, pero no sigamos alimentando estas mentiras de que solo el pobre o el desposeído es el único que puede y tiene legitimidad derecho. para... Claro, Zapata era clase mediero. Así es cierto que buena parte de quienes se levantaron en armas entonces no tenían nada. Es decir, si asumamos que en ese momento el 99% de la población no tenía, adulta, no tenía una propiedad a su nombre. No, claro. Entonces, claro, sin esa pólvora no habría manera ni que Villa, ni que Zapata, ni Pascual, nadie hubiera podido movilizar como movilizaron. No, y efectivamente. Y la verdad, la revolución les entregó esas propiedades que no tenían antes. Y efectivamente, los pueblos la estaban pasando muy mal. En Morelos había una frase por ahí de un hacendado que, oiga, señor, pero pues los campesinos quieren tierras. Y él respondía, si quieren sembrar, pues que siembren en macetas. O sea, imagínate ese nivel. Sí hubo un despojo terrible. O sea, sí necesitaría someterse a juicio otra vez todos estos grupos de hacendados que vivieron en Morelos. Pero eso no le quita que Zapata decidió por voluntad y desde luego apoyado por el pueblo a representarlos frente a una situación que era verdaderamente, quizá era de los estados donde existía una mayor desigualdad junto con Yucatán por el Enequén y todo, pero yo creo que Morelos, quizás Sonora por la persecución indígena, pero Morelos sí la vio muy mal con respecto a la explotación porfirista. No ha cambiado tanto la desigualdad en Morelos, en fin. Y en general gracias a la producción, a ti y a mi general Zapata. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata ha de volver.